y ya solo estamos al final. Bueno, compañeros, entonces por ahí un poquito de inconvenientes con la conexión, pero ya me logré conectar. Entonces seguimos avanzando en el desarrollo de los temas, compañeros, en virtud de que lo que interesa en este curso, por supuesto, del pago. No sé si quien está levantando la mano es para preguntar de los puntos del trabajo. Eso lo voy a dejar para aviso de una vez para lo de los trabajos. Examen, vamos a dejar 5 minutos al final del tema. Ahorita le entramos puro contenido. Ahorita todo lo que es cuestiones de examen extemporáneo y todo es al final del curso. Ahorita vamos a entrarle al desarrollo del tema, compañeros. Entonces estábamos viendo que dentro de lo que se está desarrollando en el curso, como lo platicamos en la clase anterior, el pago, nosotros ese término o esa palabra pago siempre lo decimos todos los días. Yo pienso que no hay día que no hablemos que no pronunciemos la palabra pago, de pagar. Tengo que pagar esto, hoy me toca pagar tal cuestión, mañana voy a pagar, no pagué X cuestión. Entonces, compañeros, todos los días hablamos del pago, pero nunca hacemos una pausa y preguntarnos qué es el pago. ¿Ya? Entonces, pues el pago en esta cuestión estamos reforzando lo que hablamos la vez pasada, que el pago es el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación, es el modo típico, dice, de extinguir las obligaciones, librando al deudor de ese vínculo jurídico. Entonces, todos los días, por ejemplo, en el caso de los servicios que usted hoy paga, servicios de telefonía, servicio de internet, servicio de energía eléctrica, servicio del agua potable, por decir algunos, y hay mucho más, compañeros. Entonces, todo es pagar. ¿Por qué? Porque usted ha celebrado un negocio jurídico con alguna persona individual o con alguna empresa. Entonces, usted ya celebró ese contrato y por lo tanto debe hacer el cumplimiento, y el cumplimiento suyo como deudor y que ha usado ese servicio, usted debe pagar por ese servicio. Entonces, tenemos que hacerlo mensualmente, ¿verdad, compañeros? En cuanto a los benditos pagos. Por eso les digo, ese término es el término que creo que no hay día que no mencionemos esa palabra de pagar. Los que tienen alguna empresita o algo dicen, bueno, le tengo que pagar al empleado, a los empleados. Y incluso aunque no tenga, pero si tiene alguien que le trabaje en su casa, es un empleado. Y usted le tiene que pagar. Entonces, son esos negocios jurídicos que hacemos en el diario vivir. Y entonces, compañeros, no nos, bueno, yo creo que es comprensible de que no nos preguntemos qué es el pago, solo es de pagar y pagar. Bueno, pero como estudiantes de derecho, ustedes deben de saber que esa bendita palabra, pago, tiene fundamento legal y está establecido en el Código Civil, que es pago. Entonces, para los que solo hablaban de pago y pago todos los días, pues hoy van a saber de que el pago tiene fundamento legal. Y en el Código Civil, en su artículo 1380, es donde está el pago. Estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones. Y establece que el pago, dice, el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutada por un tercero, tenga o no interés, ya sea consintiéndolo o ignorándolo el deudor. Y ahí se sigue desarrollando las condiciones de pago. Entonces, compañeros, que les quede que quede esto en la mente de ustedes, que hay fundamento para esto. Hablamos del pago como una forma del cumplimiento de las obligaciones o de extinguir las obligaciones. Y entonces, dentro de eso, pues vamos a tener siempre un deudor, un acreedor o dependiendo, ¿verdad, compañeros? Y el código en el 1380 establece el fundamento, ¿qué es el pago realmente? Hablamos también acerca del elemento real, que es propiamente la prestación, que es el objeto en sí,
del cumplimiento de la obligación. La identidad de la prestación. La identidad de la prestación, el deudor debe cumplir la prestación a que se obligó, no a otra. Carece de facultad de sustitución salvo consentimiento del acreedor. Integridad de la prestación. Si no me equivoco, de aquí había una pregunta. Gracias, compañera Kelly, y también a la que antecedió. En esto del elemento real, identidad de la prestación y de la integridad de la prestación y del elemento formal, si no estoy mal, de aquí creo que había una pregunta, compañeros. Así es que si se pusieron pilas, ahí estaba la respuesta. Entonces, correcto, Luz, así es el modo... es el modo típico de extinguir las obligaciones. Entonces, compañeros, por favor, en mente que quede que existe ese fundamento legal de qué es el pago. Y ahora yo sé que ustedes cada vez que van a la tienda o al supermercado, a donde quiera que vayan, siempre van a pagar. Ya sea en efectivo o los que se manejan con tarjetas de crédito, siempre van a tener que pagar. Al inicio de este curso hablamos acerca del pago en dinero plástico, que son las benditas tarjetas de crédito, o incluso la tarjeta de débito, ¿verdad? Pero por supuesto es mejor hacerlo con tarjeta de débito, toda vez de que ahí si usted tiene paga, si no nos aguantamos, ¿verdad, compañeros? En cambio, con la tarjeta de crédito, pues está la libertad de gastar y gastar, aunque no tengamos efectivo, pero la tarjeta nos ayuda en ese sentido y de repente tenemos una gran deuda. Hay que pagar, ¿verdad, compañeros? Pero ya lo hablamos. Entonces, aquí seguimos hablando del pago, que lo tiene que hacer ya sea a través de en efectivo, con cheque, con dinero plástico, pero usted tiene que pagar, ya sea en el momento inmediato o posterior al consumo de algún servicio o de algún producto. Por ahí preguntábamos si era válido el pago realizado a un menor o incapaz. De acuerdo al artículo 1385, no es válido el pago a un menor o incapaz. Entonces, a todo eso hay que estar al tanto de eso, compañeros. Exactamente, así es, Francisca. Así sí. Que pueda recibir un representante legal. En este caso, ahorita voy. Está en el artículo 1380. Gracias, compañera Francisca, 1385. Cuando el pago si el pago es válido realizado a un menor. Para servirle. Entonces, compañeros, y posterior a eso, así es, Abner, correcto. Entonces, compañeros, después de eso, pues ya entramos a las formas especiales de pago. Hablamos acerca del pago por consignación, de eso hablamos también, que es cuando el acreedor, aquí suceden varias cosas, cuando el acreedor no quiere recibir el pago por alguna razón. Vean ustedes, hay un montón de cuestiones, por ejemplo, que al acreedor le interesa quedarse con algún bien que le está garantizando el cumplimiento de una obligación. Entonces él de manera malintencionada, podría decirse, se rehúsa a recibir el pago o las mensualidades con tal de que usted se vaya atrasando en el pago y en algún momento él pueda ejecutarlo y quitarle la propiedad. Entonces, de esa manera, el Código Civil establece los mecanismos legales para evitar esas circunstancias y para eso surge el pago por consignación. También el tema
familiar. ¿Correcto? ¿Así es, compañera? Así es. Entonces, compañeros, como podemos ver, el pago en sí, pues es la forma de pagar, de cumplir, la forma típica de pagar, ¿verdad? De cumplir con las obligaciones. Pero, siempre va a haber un pero en cuanto al derecho, casi en todas las cuestiones. Resulta que surgen un montón de situaciones como la que estamos platicando, que se rehúsa a recibir las mensualidades o el pago total de alguna deuda por alguna intención que les digo que tiene. O sea, el no recibir el dinero puede ser bien intencionado para el acreedor. Algún beneficio quiere adquirir posterior a eso, como por ejemplo quedarse con el bien que está garantizando una deuda. Entonces quiere que se atrase el, el deudor, está actuando u obrando de mala fe. Por lo tanto, entonces el Código Civil establece el mecanismo para evitar esta situación. La otra cuestión que se da es cuando el acreedor está fuera del país, no aparece, el deudor perdió contacto con su acreedor, pero no quiere atrasarse, es una persona responsable, o este deudor vino y ya llegó con usted es su abogado defensor, iba a decir, esa es palabra para penal, usted es su abogado director, su abogado asesor. Ojo con eso, compañeros. Ojo con eso porque hay mucho abogado, puede ser por los nervios o ya por la costumbre. Dice, por ejemplo, en una audiencia penal habla de la defensa, que mi defendido dice, ¿ya? Pero eso se utiliza más cuando hay una persona que es sindicada. Entonces, aquí lo adecuado es decir a la persona que asesoro, ¿ya? O como abogado director de fulana de tal, ¿verdad? Porque lo está dirigiendo, lo está asesorando, ¿ya? Mi defendido es porque lo está defendiendo de alguna imputación que le está realizando el Ministerio Público. Tengan cuidado con eso. Entonces, en este caso que es en materia civil, usted es su abogado director, su abogado asesor, usted lo dirige, lo asesora, lo aconseja. Entonces, en este caso, como les digo, el acreedor, también la otra cuestión que puede suceder que no aparece, ¿no? Correcto, Emerson, muy bien, excelente. Eso. Imagino que Emerson trabaja en la defensa pública penal o donde, en algún juzgado. Entonces, compañeros, para esta situación se creó este mecanismo legal que le dije que es la figura del pago por consignación, artículo 1408. Y en este caso, pues también ya hablamos acerca de estas cuestiones. Y esta otra cuestión es que no aparece el acreedor, ya sea porque salió del país y no dejó mandatario o representante legal con capacidades suficientes para poder recibir muy bien, Emerson. Excelente. No puede, no aparece, en conclusión, no aparece el acreedor. Esa es otra cuestión. Entonces, viene el deudor, se asesora de una persona, de un abogado como usted, y entonces usted de manera bien puntual y con toda la seguridad del caso le dice, bueno, ¿cuánto hay que pagar? Si hay que pagarlo, ¿y qué hay que hacer? No te preocupes, yo lo voy a, por supuesto le tienen que pagar sus honorarios, ¿verdad? Y entonces usted le dice, no te preocupes, te voy a cobrar tanto y vamos a evitar que caigas en mora o que te demanden por falta de pago y te quiten tu propiedad. Venite, vamos a hacer los pagos y todo. Pero primero le van a pedir permiso al juez. ¿Escucharon? Le vamos a pedir permiso al juez. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, como todo es otra cosa, compañeros, en civil, esto es de procesal civil, pero se los adelanto. En civil, todo es rogado, a ruego. Como dicen los jóvenes, es que es tan rogada que es esta chica, ¿va? Aquí igual, todo es rogado. El juzgado no le va a arreglar a usted las cosas así porque así. Pobrecito. No. Aquí en materia civil todo es rogado, quiere decir a pedido de parte interesada. El juzgado civil, no me dejarán mentir los que trabajan en juzgados civiles o sacan pasantías, el juzgado no se va a mover, no se va a menear si usted no lo activa como particular. Tengan en cuenta eso, compañeros. En materia civil, repito, en materia civil, todo es a ruego. Si usted tiene un derecho, una pretensión que realizar, lo tiene que manifestar ante el órgano civil competente.
Entonces, en este caso se le pide permiso al juez o autorización para hacer el pago por consignación. ¿Y qué tiene que hacer usted? Hacer un submemorial en donde se está personando como abogado director de X persona, y aparte de eso solicitándole al juez que en virtud que dentro de la causa tal y tal, fulano de tal tiene una deuda de tanto, y que le solicita al juez en virtud de no aparecer el acreedor o en virtud de negarse a recibir, que se haga el pago por consignación. Entonces se hace la petición al juzgado, el juzgado hace las notificaciones y de ahí le resuelve a usted también y le dice que en virtud le justifica y que se accede a que se realice el pago por consignación. Entonces viene usted con esa autorización que le dio el juez, hasta después, pero entonces todavía no se paga, usted hizo la petición para pedir permiso de pagar de esa manera, le autoriza al juez porque hay una resolución, entonces van con su cliente al juzgado. Me imagino que algún oficial del juzgado sí ahorita se está riendo de lo que estoy comentando, porque así es, todos los días ven eso ellos ahí. Y entonces se acercan al juzgado y viene el abogado, que es usted, o la abogada, o cualquiera de los que están aquí escuchando, y entonces se apersona al juzgado que con la resolución y pide su recibo. El recibo, ahora tiene un nombre, una clave ahí, el recibo FEL, no sé cómo, por alguien me lo va a escribir por ahí, me imagino. Y hay un recibo que tiene un nombre especial ahí en los juzgados, le hacen su recibo por la cantidad que es, ¿verdad, compañeros? Por supuesto, si ustedes siguen ahondando en los artículos 1410, en cuanto a la consignación, si ustedes siguen leyendo, después del 1408 se van a dar cuenta que para que se produzca el pago por consignación debe ser ante juez competente primero y que se haga. Excelente, gracias Cindy. Cindy Hernández dice que escribe que es el artículo 1414, si no estoy mal. Bueno, entonces, compañeros, se realiza ante juez competente, que se haga por persona capaz o hábil, pues eso de plano no hay tanto problema, es el interesado que lo tiene que hacer. Además que como hizo su petición con tiempo, pues ya está autorizado el abogado para hacerlo en nombre de fulano de tal, ya tiene la capacidad y todo porque acreditó ser colegiado activo y que pertenece al gremio, ¿verdad? Y que está hábil para el ejercicio de la profesión. Entonces, compañeros, sí, compañera Francisca. Esto, licenciado, no he comprendido si tiene que ser siempre asistido con un abogado o lo puede hacer individualmente una persona. Excelente, buena pregunta. Espero hayan escuchado los demás compañeros. Si no, repito, la compañera pregunta si siempre tiene que ser a través, auxiliado por abogado, la persona que debe. Pues fíjense, compañeros, que sí. ¿Por qué razón? Porque cuando se presentan al juzgado, imagínense una persona particular y se va al juzgado, hay personas que son muy acuciosas y les gusta ir personalmente. Van al juzgado y dicen, mire, fíjese que si esto pasa, entonces dicen, tienen que hacerlo por pago por consignación. ¿Y qué le van a decir en el juzgado? Fíjese, sí, lo puede hacer, solo que tiene que hacerlo, lo tiene que solicitar a través de un memorial. Y el memorial tiene que ir autorizado por un abogado. Entonces ahí tiene que caer la persona particular interesada en buscar un abogado para poder hacer este trámite. El trámite es bien sencillo. Por supuesto hay que saber un poco, bueno, dice uno así, pero es por la práctica, ¿verdad, compañeros? Entonces, esto, compañeros, es una forma, en conclusión, es una forma, el depósito, sí, exactamente, también, solo que eso, compañera Lenoska, esto sirve para otras cuestiones. Ya vamos a llegar por ahí, nos da tiempo a hablar de eso en otra clase. Pero en este caso, el pago por consignación es cuando suceden estas cuestiones. Eso sí, tienen que pagar la totalidad de la deuda y aparte de eso, también un porcentaje por los daños e intereses más. Entonces, la cantidad más el 10%, si no estoy mal, de acuerdo al Código Civil. Diga, compañera. No sé si me estoy adelantando, Lick, pero ¿cómo cuando el acreedor aparece o tiene que reclamar el dinero, cómo procede? Ok, entonces aquí lo que procede es que cuando el acreedor, imagínense que él no sabía o tuvo un inconveniente.
el acreedor, por supuesto que le va a ir a exigir el pago a la otra persona, entonces el otro le tiene que decir que hasta que el pago ya fue hecho a través de, incluso no, imagínense en el primer ejemplo que se planteó en donde se rehúsa a recibir el pago el acreedor, entonces al deudor es el principal interesado y entonces le va a notificar al acreedor, aunque no quiera, mire, yo ya no le debo nada, aquí está el comprobante, yo ya le pagué a través del juzgado. Si usted quiere, va al juzgado, hace su gestión y recupera su dinero. Pues aquí, compañera, igual a través el acreedor va a tener que conseguir abogados, tiene que auxiliar de abogado para apersonarse dentro del proceso y demostrar que él es el legítimo acreedor y solicitar que se le haga efectivo a él el dinero. Así es como funciona. En el caso de que en el otro supuesto que el acreedor no aparece y todo, en el momento de aparecer, igual, miren, pues, es bien fácil de entender. En el primer supuesto, que se rehúsa a de recibir el dinero, ¿qué quiere decir eso? Que el deudor estaba llegando a decirle, mire, recíbame el pago, por favor, ¿va? Pero el otro no quiere, por las circunstancias que ya hemos platicado. Entonces, al principal interesado en hacerle saber al acreedor que hace pago es al deudor. Entonces el deudor le dice, mire, ya le pagué, ahí mire usted si va o no a sacar su dinero, pero yo ya no le debo nada. Entonces ahí ya sabe el acreedor que ya le pagaron, entonces él ya es el que tiene que ver qué hace para recuperar su dinero. Pero para la pregunta pero perdón, en el segundo supuesto de que no se sabe, no aparece el acreedor y de repente apareció, lo que va a hacer el acreedor va a ser buscar a su deudor y decirle, mire, ya apareció usted y voy a necesitar mis centavos, hablando en el buen chapín. ¿Qué va a pasar ahí? El acreedor va a decir, mire, señor, como usted no aparecía, imagínese 8 meses y usted sin estar, sin encontrarlo, yo no quise atrasarme, yo ya pagué, ya pagué la deuda que le tenía y lo hice a través de juzgado por consignación. Entonces ya le da el acreedor tiene que comparecer ante el juzgado, hasta con abogado, auxiliado de abogado, para que le hagan efectiva a él la plata. Así, de esa manera es, compañero. Bueno, para todos los compañeros. Eso es el pago por consignación, compañeros. Consignar el dinero en una cuenta del juzgado. Y entonces, compañeros, exactamente, compañera. No sé si ustedes, los demás, alcanzaron a leer. Aquí la compañera manifiesta que una dama no quería recibir el pago de los alimentos para sus hijos, me imagino. Entonces, ahí, pues, si no se puede, lo que tiene que hacer el deudor, perdón, es dirigirse a través de su abogado a un juzgado y hacer el pago por consignación. Esa es una forma especial del cumplimiento de las obligaciones, compañeros. Una forma especial del pago, de formas especiales de pago. Y de ahí tenemos, compañeros, otra institución bien bonita que es pago por cesión de bienes, que también se le llaman, ese documento ustedes ya lo tienen, cesión bonorum. Es un nombre doctrinario. Pago por cesión de bienes, cesión, o entre paréntesis está en el documento que ustedes ya lo tienen, o cesión bonorum. Ese es un nombre doctrinario. Y dice que el pago por, escuchen bien el término, pago por cesión de bienes. Ustedes ya saben qué es bien, ahora vamos a ver que ya sabemos qué es pago, ya sabemos qué son bienes, ahora hay que ver qué es ceder. Entonces dice que es una forma especial de pagar, consistente. Excelente, compañeros. Muy bien, muy bien. Enseña que ahí tienen a la mano el documento. Muy perfecto. Entonces, es una forma especial de pagar, consistente en un derecho que le otorga al deudor de varias obligaciones que no puede cumplir, que son de plazo vencido o a punto de vencer, para ceder sus bienes a sus acreedores, para que los administren o enajenen. Y cabal, vaya, eso que no es el partido político. Por ahí vamos. Todavía vamos a llegar a la dación en pago. ¿Quién levantaba la mano? Ya no. Ya vamos a llegar a la dación en pago. Casi dijo que no, hay diferencia.
Entonces, compañeros, pago por cesión de bienes, que es esa forma de pagar consistente en un derecho que le otorga. Fíjense ustedes que ese derecho lo tiene el deudor. Por eso dice de pago por cesión de bienes. Es un derecho, ¿verdad?, que se le otorga al deudor de varias obligaciones, dice, que no puede cumplir y que ya son de plazo vencido o que están próximas a vencerse. Entonces puede ceder sus bienes a sus propios acreedores o acreedor para que los administren o enajenen. Por supuesto, compañeros, esto tiene que ser de una forma pactada, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hay cesión de bienes, lo que va a suceder es que el deudor le va a ceder sus bienes al acreedor. Aquí puede haber un acuerdo. Imagínense que es un negocio, es una empresa, entonces aquí puede ser de que el deudor está administrando mal sus bienes y sí hay buena entrada de dinero, pero todo se está yendo hacia otro lado, no lo está administrando bien y sí hay capacidad de pago. Entonces el acreedor puede ver eso, puede ver que hay capacidad de pago dentro de esa empresa a la hora que le cedan los bienes para que los administre. Entonces va a venir el acreedor y puede administrar los bienes del deudor. En este caso, por supuesto, tienen que apartar. Exactamente, Jorge Luis Brand, por ahí va la cosa. Entonces, compañeros, el asunto es que en este caso, el acreedor va a administrar, porque ya sabe que sí hay en buena entrada de dinero, hay unas utilidades buenas. Entonces se dedica a administrar el negocio, la empresa. Por supuesto va a cobrar los gastos también, ¿verdad? De ahí se van a deducir los gastos de administración de la empresa. Y posterior a eso, entonces, las ganancias y todo, con eso se va a empezar a cobrar el acreedor. O en la otra cuestión es de que se ve pues de que efectivamente ya no hay necesidad, no, ya no es factible, ya no es productivo administrar, ¿ya? los bienes y por lo tanto mejor lo que va a suceder es que se enajenen. Entonces aquí le van a ceder los bienes el deudor al acreedor para que los venda o enajene. ¿Ya? Y con eso entonces el acreedor a la hora de vender el bien, por supuesto, gastos de la venta, ¿verdad, compañeros? Siempre va a haber. Y después se va a cobrar la deuda que le tienen. Y si queda algún saldo, algún resto, se lo devuelven al deudor para que se quede con algo, ¿verdad, compañeros? Así es como funciona. Entonces, si es venta, primero se cubren los gastos de la venta. Posterior a eso, pues ya se cobra el acreedor su crédito, se lo cobra, y si queda un poquito, se lo devuelven bueno, no se lo devuelven porque no se lo han quitado al deudor, se lo dan al deudor. ¿Ya? Y las formas, compañeros, de realizar el pago por cesión de bienes son las siguientes, dice en el documento que ustedes tienen: extrajudicial, forma notarial, por supuesto, en una escritura pública. Y siempre con presencia del acreedor y deudor en forma contractual. Y la otra, que es judicial y se realiza mediante demanda interpuesta ante juez competente. Y la puede plantear el deudor y se llama cesión voluntaria. Si la plantea el acreedor es cesión necesaria. La judicial es un beneficio que se concede al deudor de buena fe. Exacto. Vender es el negocio, es la venta, ¿verdad? Que voy a hacer, me voy a desapoderar de algo. Y de igual manera, enajenar, pues viene siendo casi igual. Enajenar es desapoderarse de algo, ¿ya? Entonces, la judicial se realiza mediante demanda interpuesta ante juez competente. Y la puede plantear el deudor y se llama cesión voluntaria. Vean, pues qué interesante esto, porque el propio deudor, compañeros, al encontrarse él y darse cuenta que su situación económica desmejoró,
o por alguna manera no está sabiendo administrar bien sus negocios, o considera que es necesario cederle sus bienes al acreedor, el propio deudor puede plantear la cesión de bienes. Y se llama cesión voluntaria, que es una forma especial de pago. Y si la plantea el acreedor, se llama cesión necesaria. ¿Ya? Al final fue necesario por parte del acreedor demandar judicialmente para que le paguen. Y eso está en el artículo 1417. Y ahora sí, compañeros, alguien preguntó ahí de la dación en pago. Y la dación en pago, alguien escribió ahí que el pago por cesión de bienes era igual que la dación en pago. Y no, hay diferencias. Hay diferencias, compañeros. Si no, no estuviera en el listado, en la clasificación de las formas especiales de pago. ¿Ya? Por supuesto, si usted se va a ir a la doctrina, vean ustedes, en la doctrina siempre van a encontrar ustedes, por supuesto, criterios o puntos de vista de expertos en el derecho, sobre todo en materia civil. Siempre van a encontrar criterios, puntos de vista, análisis de ellos, ¿ya? Pero si nos vamos al Código Civil, que es lo que manda, hay diferencias. Si no, no lo tuviéramos... si no, podríamos decir que puede ser una forma de pago por cesión de bienes. Pero pago por cesión de bienes es que se encontró en una situación de desmejoramiento en sus bienes del deudor y se ve obligado a cederle sus bienes al otro. O si no, también demanda al acreedor, y donde demanda al acreedor que no le paga el otro, entonces a la hora de verificar, el acreedor demanda la falta de pago y solicita la cesión de los bienes para él. ¿Ya? A la hora de notificarle al otro, pues si se llenan los requisitos, o al mismo tiempo el propio deudor va a decir, bueno, si ya no puedo pagar, mejor agarre, le cedo los bienes. Entonces, esa es cesión de bienes. ¿Ya? Entonces, compañeros, la dación de pago es una forma que consiste en un acuerdo. Escuchen, aquí viene ya la diferencia. Consiste en un acuerdo entre el deudor y el acreedor de sustituir la prestación que se debe por otra similar. ¿Ya? Por lo tanto, no es lo mismo. Como pueden ver, entonces, la dación en pago es una forma especial de pago que consiste en un acuerdo entre el deudor y el acreedor de sustituir la prestación que se debe por otra similar al momento de hacerse el pago. ¿Ya? Entonces dice que es un acuerdo que solo puede hacerse extrajudicialmente. Escuchen esto. Aquí esto no se puede hacer judicialmente. La dación en pago puede hacerse solo extrajudicial, en forma voluntaria, y el deudor se libera de todos los acreedores o acreedor si los hay. Y puede ser cuando es voluntaria y total, puede liberarse de todo, pero también se puede hacer la dación en pago
de forma parcial, que no se libera de todos los acreedores cuando hay varios. Entonces solo se va a liberar con el acreedor que llegó a un acuerdo, ¿ya? De la forma de cómo cumplir con ese pago. ¿Ya? Entonces es una forma de cambiar la forma del pago, sustituir una por otra similar. Entonces aquí podemos hablar de un vehículo, podemos hablar de... Aquí no hay una garantía. No hay una garantía, entonces puede ser un vehículo, puede entregar un vehículo, le puede pagar en dólares, y aunque el contrato haya sido en moneda de curso legal de Guatemala, que es el quetzal, pero le puedo pagar en dólares o de alguna otra manera. Pero se ponen de acuerdo los dos y el otro acepta que se le pague de esa manera. En cambio, en la cesión de bienes, no sé cuál es la diferencia. En cambio, en la cesión de bienes, su nombre lo dice ceder. Yo ya no podía, ahí viene algo como la obligación, ya no puedo, o sea, ojo, aquí está una diferencia bien bonita. ¿Correcto, José David? Fíjense pues que en la cesión de bienes está cediendo sus bienes. ¿Por qué? Porque ya no puede, ya no haya ni la forma de cómo cumplir. Entonces aquí están mis bienes. Es algo obligatorio. Ya, aunque, como le dijera, no obligatorio, sino que ya no tiene, la palabra es que el deudor está encerrado, ya no da para dónde, él ya no va a poder pagar esa obligación. Entonces cede sus bienes. En la dación de pago es una forma especial de pago, pero aquí sí consiste en un acuerdo entre el deudor y el acreedor de sustituir la prestación que se debe por otra similar. Ejemplo. Hablemos de un crédito. Entonces, en el crédito, el deudor debe 500,000 quetzales, pagaderos en 3 o 4 años, a tantos intereses. Pero resulta que al deudor o incluso al acreedor, imagínense, en este caso, el deudor está solvente, pero de repente al acreedor le interesan, se da cuenta de que el deudor posee una finca de terreno, tiene una finca y ahí hay ganado, hay reses, y a lo mejor al acreedor, exactamente así es. En la cesión de bienes ya no hay opciones, correcto, casi ya no. La puede ceder sus bienes y los tiene. Muy bien, gracias por el apoyo. Ese es otro buen ejemplo, otro término adecuado. Ya no hay opciones, correcto, así es, compañero. Entonces, pago por cesión de bienes ya no hay. Es una forma especial de pago, dice. ¿Ya? Y si ven al final dice, cuando la obligación que no se puede, ojo, que no se puede cumplir, son de plazo vencido o a punto de vencer. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Ya? El deudor, el 1416 dice, el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre en la imposibilidad. Esto lo establece el artículo 416, de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Entonces, cuando el deudor se da cuenta que le es imposible continuar administrando sus bienes o de pagar sus deudas, entonces aquí el deudor voluntariamente, de acuerdo al 1417, se da, él es el que plantea la cesión de bienes, y esto es de forma extrajudicial, porque va a ser fuera, sin intervención de juez, o judicial, ¿ya? El 4417, compañero, está clarito. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe, que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputados, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de perderlas. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, aquí, compañeros, en esta cuestión de la cesión de bienes antes de seguir con la dación de pago, es bien interesante. Por ejemplo, compañeros, la mayoría de gente que se va que intenta el sueño americano y se va, sí, compañera Francisca, así es. Entonces, por ejemplo, compañeros, en el caso de la gran mayoría de gente que se ve obligada a emigrar hacia los Estados Unidos para una mejor vida para su familia y para él, e ir a buscar el sueño americano. Entonces se van, pero se van de manera ilegal y con la común palabra que decimos todos aquí, ¿cómo se fue? De mojado, decimos, ¿verdad, compañeros? ¿Y por qué decimos de mojados? Eso ya lo sabemos, ¿para qué se los pregunto? Entonces, la persona que cómo te fuiste viene mojado. ¿Por qué? Porque cuando se van de forma ilegal, la mayoría tiene que pasar por el río, exactamente, cruzar el río, y entonces se tienen que mojar a PH. Otros creo que pasan por otros lados, pero bueno. Entonces, el asunto, compañeros, es que ahorita estaba sabiendo que el viaje para usted pagar su coyoteada, así le llaman, ¿va, compañeros? Para pagar la coyoteada, eso ya es delito ahora, ¿verdad? La trata de personas. Tiene el delito, se me olvida el nombre, pero sí ya es delito hacer eso. Entonces, compañeros, el asunto es que ahora ese negocio, ese pago de ese servicio, cuesta entre 100,000 y 150,000 quetzales. Estoy hablando de Guatemala hacia los Estados Unidos, entre 100,000 y 150,000 quetzales. Puede hacer que para nuestros hermanos centroamericanos sea un poco más caro. Exactamente, compañera Telma, así es. Entonces, compañeros, sí, ya fue reformado el Código Penal y entra como delitos. Bueno, entonces resulta que ese negocio, miren, pues el negocio que se hizo, viene el coyote, como se le llama comúnmente, o la persona interesada, porque al final el coyote ni busca, es el pobre, la persona interesada en irse, busca al bendito coyote y hacen el negocio. Bueno, ¿cuánto es? Son 130, va, perfecto. Algunos todavía le dicen, te voy a dar 40, 50, lo que sea, y cuando esté allá te damos el resto, de la forma que sea pactado. El asunto es que el coyote va a recibir 150,000 quetzales, pero recibió 50,000, faltan 100,000. ¿Y qué pasó, compañeros? Resulta que el pobre cristiano que se fue para Estados Unidos, miren ustedes, todos tenemos familia allá, nadie me va a decir que no tiene, tal vez uno de los que estamos ahorita aquí, tal vez uno va a decir que no tiene familia allá, que se ha ido de forma ilegal, pero todos tenemos familia, aunque sea lejano, pero tenemos algún primo, tío, algo por ahí, o un compadre que se fue de forma ilegal y llegó, ¿verdad? Ustedes, y vean que a muchos les va bien y eso es bonito saber todo eso, que se van de forma ilegal y miren, y admiro todavía más a aquellos que se van y allá se ponen pilas y no sé cómo le hacen, pero consiguen su residencia. Eso es de aplaudir. Bueno, entonces, compañeros, se va la persona, paga 50,000 quetzales, queda debiendo 100. Para su mala suerte, y no vamos a decir que se muere, para su mala suerte, lo detienen en la frontera ya para pasar a los Estados Unidos. Lo regresan, a veces dice que los devuelven a México o por allá cercano a la frontera, pero ahí van otra, intentan, bueno, pero este chapín no pudo, intentó 2 veces y no pasó, compañero. Entonces ahí viene de vuelta hasta Guatemala. ¿Y qué pasa con la deuda de 100,000 quetzales? Y él no tenía trabajo aquí, porque él prestó los 50,000 quetzales que dio de adelanto y debe 100,000 al coyote, porque lo llevó hasta los Estados Unidos. Lo cruzó la frontera entre México y Estados Unidos. Que lo hayan agarrado, como se dice, que lo hayan detenido las autoridades migratorias de los Estados Unidos, ya no es culpa al coyote, le tienen que pagar los 150,000. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? El pobre deudor, a la hora de estar ya aquí en Guatemala, al final termina, como no tiene, lo único que tenía era su lotecito, el pobre que le valía 100,000 quetzales, imagínense ustedes, termina diciendo, mira, quédate con ese bien, te lo voy a dar, vamos con el abogado y te voy a ir a escriturar y te pago. Van con el abogado y al otro le escritura, le vende, le cede la casa, le cede un bien.
Pero ahí, como dice, lo establece el artículo, el pobre deudor estaba imposibilitado en cumplir con ese compromiso. Yo creo que hay un ejemplo bien claro en eso. No sé si a alguien se le ocurre otro ejemplo. En cuanto a la cesión de bienes. En la siguiente clase, compañeros, vamos a terminar y aclarar bien, porque yo sé que a algunos les quedó duda con la dación en pago, pero ya se dieron cuenta. Miren, pues la diferencia es con la cesión de bienes. La cesión de bienes es por la imposibilidad que tiene el pobre deudor de cumplir, ya sea en administrar o cumplir con sus deudas. Ya cuando son los compromisos ya de plazo vencido o están a punto de vencerse. Por el contrario, en la dación de pago, el deudor todavía está solvente y hasta puede disponer, porque la gente es de negocios, hay gente que es de negocio, entonces debe, pero se le ocurre y dice, mira, vos fíjate que tengo este negocio, ¿por qué no te doy esto por la deuda que te tengo? Pero ahí están negocios, imagínense, están negociando la deuda, porque hay forma todavía. O de repente al acreedor le interesan las reses que estaba diciendo que tenía, que tiene el deudor en una su finquita y le dice, mira vos cuántas reses tenés allá, tanto. Mira, ¿y por qué no me das 20, hablemos, dame 50 reses, ahora valen como 10, depende de la calidad del ganado, entre 5,000 para arriba. Hablemos de 7,000, comúnmente por los pueblos se ven que valen 7,000 quetzales las reses, más o menos, pero quedémonos en 7,000. Mira, son 50 reses de a 7,000, échenle ustedes pluma para hacer la matemática, entonces una buena cantidad de dinero. Le dice, mira, dame 50 reses por la deuda que me tenés y aparte de eso, dame otras 10 más por los intereses y ahí saldás la deuda. Esto es dación en pago porque todavía el deudor no está imposibilitado. El deudor puede pagar con dinero en las formas de pago que él se obligó, pero al acreedor le interesa esas reses de ganado por otro negocio que él le va a salir. Entonces le propone al otro que hagan eso. Eso es dación en pago, porque es una forma es un acuerdo de voluntades. Imaginen ustedes de negociar la deuda, la forma de pago. Por eso dice la dación en pago, que consiste en un acuerdo entre escuchen, consiste en un acuerdo entre el deudor y el acreedor de sustituir la prestación que se debe por otra similar al momento de hacerse el pago, incluso el momento de hacerse el pago, también ya casi del momento de plazo vencido. Pero aquí hay una diferencia, hay solvencia al deudor. Ya, compañero, eso es. Entonces, y vamos a seguir con los ejemplos de dación en pago en la próxima clase. ¿Saben por qué? Porque vamos a tocar también el pago por subrogación. Y esta otra institución, esta otra forma especial de pago, si no le entendemos, hay que entender bien la dación en pago, no tanto. La cesión de bienes se tiene que tener bien claro para poder entender la subrogación y no tener ninguna duda en ese sentido. Entonces, compañeros, por ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda? Parece que, vean compañeros aquí, como se los he dicho desde el inicio, en cuanto a los exámenes extemporáneos, por favor, mándenle ahí una listita a Cristian y le vamos a hacer su examen. Pilas. ¿Alguna otra duda, compañeros? Hoy sí, en cuanto a examen extemporáneo o en cuanto al tema que tocamos el día de hoy. ¿O alguien tiene algún ejemplo o una experiencia en carne propia? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo más que todo es eso, ¿verdad? Que el día de mañana estaré trasladando mi carta para la solicitud del examen extemporáneo, ¿verdad? Excelente. Buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, Roberto, dele con toda tranquilidad. Como les digo, vamos a pasar, vamos a hacer el examen, compañeros, porque vean ustedes, hay un montón de situaciones que pasan. Como les digo, hay muchos compañeros y de eso he aprendido. Perfecto. Excelente, compañera. Excelente. Entonces, vamos a pasarlo. Vean, compañeros, a veces
Imagínense ustedes que hay compañeros que porque trabajan y son muy buenos estudiantes o son muy inteligentes y a veces por no tener tiempo, por no pedir o algo, se van quedando. Entonces, aquí está el espacio para que puedan hacer su examen. Entonces, yo no tengo reparo en eso. Se van a hacer su examen extemporáneo para que es un derecho que tienen, ¿verdad, compañeros? Está establecido en el reglamento de la universidad. Va, entonces Héctor, mándele su nombre. Ok, Juan, perfecto, también. Buenas noches, yo solicité revisión. Pero entonces, mire, lo que pasa es de que también Cristian trabaja también, ¿verdad? Entonces, pero él ya me dijo, oye, mire, Lick me dijo, hay algunos compañeros que están solicitando examen extemporáneo. Entonces, si él no les ha contestado, pero él sí me dijo, hay varios que ya me dijeron. Entonces, que le dijeron a él, y no tengan pena, vamos a pasarle su examen. De hecho, mañana vamos a ver, o para el día jueves, creo yo, lo vamos a hacer el día de clases. Los que van a hacerse el examen extemporáneo lo van a hacer en ese tiempo de clases, lo van a hacer, ¿verdad? Y lo vamos para no tener problemas. ¿Sí, Emerson? En el artículo 1417 dice que la sesión judicial es un beneficio que se concede al deudor de buena fe, pero yo no logro ver por qué es un beneficio. No sé si usted puede hablar. Ya. Sí, es un beneficio de imaginación y es judicial, ¿verdad ustedes? La sesión voluntaria, la judicial es beneficio que se concede al deudor de buena fe. Ya. Lo que pasa es de que cuando en la sesión judicial, por supuesto que quien la plantea puede ser el acreedor en virtud de que no quiere pagar o no puede pagar el deudor. Entonces, a pesar de haberse planteado, el deudor da su anuencia para ceder los bienes. Al inicio él no quería, ¿ya? Ahí estamos. Al inicio él no quería. Pero después ya no lo quiso de manera voluntaria, entonces cuando se convirtió judicial, él accede a ceder sus bienes. Estamos hablando del artículo que me dijo, 1417. Vamos a ver. La cesión de bienes, pues eso no. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspenderlas. Entonces, compañeros, aquí es cuando se vuelve también judicial y que la puede plantear el deudor de buena fe. Por algo, como lo dice, ahí está claro el artículo. Hay buena fe o hay buena intención del deudor de querer pagar, pero por alguna razón se demeritaron sus bienes, quebró la empresa, tuvo una enfermedad del deudor y el negocio que realizaba era sumamente importante, que tenía que estar presente el deudor para administrar bien su negocio, pero resulta que se enfermó. Entonces son causas ajenas a la voluntad del deudor. Y por lo tanto, por eso dice, a pesar de ser judicial, pero de buena fe, porque él sí quería pagar, pero por causas de enfermedad o un mal negocio, fracasó económicamente hablando. Entonces, compañeros, por aquí nos vamos a quedar. Notas, les soy bien honesto, no he calificado ningún examen ni un trabajo. Vamos a empezar ya en estos días, yo creo que después de ahorita dejar de dar clases con ustedes, vamos a empezar a calificar exámenes y a calificar trabajos, compañeros, para que ustedes tengan lo más pronto posible sus notas y así ponerse pilas para el examen final. Espero, compañeros, que aquí, miren, hice un examen bien, yo lo vi bien accesible. Lo hice con tiempo, tenían el documento, entonces considero que tenían, los que no les fue bien en el primer parcial, aquí tenían esa oportunidad de recuperarse, toda vez de que el examen tenía un valor de 25 puntos y el resto para hacer los 40 del trabajo. Entonces,
pilas. Vean, compañeros, algunos se confían en el trabajo. Y no, hombre, hay que ponerse pilas. Bueno, entonces por lo menos le saco 20 al examen y 20 al examen y va. Imagínense, 10 pues al trabajo. Entonces son 30 puntos. Imagínense. Más 15 si les fue mal, hablando de 15 en el primer parcial, pues ya estamos hablando de 45 puntos. Entonces ya, los que están en esa medida ya están relajados, ya están respirando, compañeros. Entonces yo sé que, miren compañeros, la mayoría yo sé que va a salir bien. Ya la mayoría va a ganar su curso. Yo quiero que todos salgan, pues porque la intención es que todos ganen, pero también que todos se lleven una idea general de estos conocimientos que están en el pensum y que es, como les digo, sumamente necesario saberlos, porque al estar en los que trabajan en el organismo judicial, están en los juzgados, lo saben. ¿Ya? El asunto es el que no tiene contacto con los tribunales, con los abogados. Entonces, esta gente es a quien le cuesta más. Ya imagínense, si cuesta esto y no tener la práctica, compañero. Entonces es sumamente difícil comprender estos términos. Pero estamos haciendo con la mejor intención y responsabilidad para que ustedes tengan claridad. Así es, compañeros, que tengan buena noche, pues, y no se preocupen los que tienen su examen. Lo quedemos de una vez para el jueves, día de examen. Y parece que hay un compañero que no le aparece su nota. Por favor, mande su nombre completo y número de carné al compañero Cristian y vamos a ver qué pasó. Así es, compañeros, que fue un gusto y feliz noche.